2. Pedro, Santiago. Miremos entonces cómo Pedro respalda a Santiago. Las pruebas, la palabra, la batalla. En 3 momentos el apóstol Pedro le pone la firma a lo que Santiago había dicho. Fe probada. Después de que Pedro habla de la fe inicial de la conversión, dice que la fe tiene que ser pasada por pruebas, por aflicciones. Gozo inefable y glorioso. Y que si respondemos con un gozo inefable y glorioso, confiando en que Cristo está en el control de todo, aunque yo no vea su mano en este momento, Fe aprobada. entonces mi fe será aprobada. O como lo traduce literalmente sería, lo aprobado de su fe produce Salvación. salvación. Obtenemos la salvación. ¿Cómo lo decía Santiago entonces? Fe probada. Lo mismo dice que la fe tiene que ser puesta a prueba Gozo sumo y paciencia. y que debemos responder con gozo sumo, y paciencia es la capacidad de soportarnos sin afectarme, en paz, con gozo, sin amargura. Y que como resultado, Fe aprobada. inclusive usa la misma expresión que el apóstol Pedro, lo aprobado de su fe produce esto y esto. ¿Qué produce en resumen? Sabiduría y madurez. Además de la paciencia, de la capacidad de aguante, produce sabiduría y produce madurez espiritual. Vemos claramente que Pedro enseña la misma verdad, pero añade que lo eterno es importante, y Santiago que lo espiritual es lo importante. Las dos cosas son las que tenemos que obtener en la vida cristiana. Nacer. Dice que hemos nacido por la palabra, que es una semilla incorruptible que nos enseña en la palabra del Evangelio que esta vida no es nada, que los éxitos de aquí no son nada, que lo único que permanece es el que está agarrado con la palabra para la eternidad. Desechar. Y que entonces desechemos toda inmundicia, malicia, sospechas, murmuraciones, cosas que me impidan a mí recibir la palabra que otra persona me comparte. Desear. Y que yo desee esa leche espiritual que me comparten, Discernir. pero que yo mire que esa leche sí sea consecuente y que sí sea no adulterada. No sea que me enseñe lo que no es. Crecer. Y que entonces crezcamos por la palabra, y si hemos hecho ese proceso, además de nacer espiritualmente, acercarnos a la palabra con la manera de vida, entonces vamos a crecer con la palabra, alimentados, y Salvación. obtendremos la salvación. ¿Qué decía Santiago? Nacer. Igualmente dice que nosotros nacimos por la palabra. Desechar. Usa las mismas expresiones que el apóstol Pedro: desechemos pues toda inmundicia, abundancia de malicia, otras cosas que impiden, Recibir. y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra sembrada en nuestro corazón. Mirar atentamente. Pero nos enseña también a mirar atentamente la palabra, no a ser superficiales con ella. Lo mismo que atrás Pedro decía discernir. Hacer. Dice, así como dice, voy creciendo, pero Santiago añade algo mucho más importante, clave, que es hacer hacedores de la palabra. ¿Y qué dice él? Que esa palabra me puede Salvación. salvar. O sea que es un paralelo muy exacto de simplemente cada uno se complementa con el otro en algunas cositas, pero en lo básico es el mismo paralelo. Lo mismo que arriba con las pruebas. También ambos hablan de la batalla espiritual. Padecimientos. Deleites. La batalla espiritual, siempre que uno estudia la palabra batalla, guerra, combate, una cantidad de términos que emplea la Biblia, son muchos los pasajes, va uno viendo que se enfoca en dos cosas. En batalla respecto de los padecimientos, o sea, cuando me miren cosas que yo no quiero que me pasen, y respecto a los deleites, con las cosas que yo sí quiero que me pasen, que estoy deseando que vengan esas cosas. También la traduce mucho más bien en la Biblia es deseos, pero en el caso de Santiago se usa la palabra deleites,
que ahí traducen en un momento dado placeres, en otro lado deleites, pero es la misma palabra siempre. Entonces está mal traducido. Codiciar, envidiar, pedir. ¿Cómo se hace la batalla equivocada? Porque él dice que con eso me vuelvo enemigo de Dios y que me voy para el lado opuesto, para el lado contrario del cambio de bando en la guerra. Cuando yo estoy codiciando algo, un deleite, envidiando a los que sí lo tienen, las riquezas, y batallando por eso, y en última, si no puedo, entonces pidiendo, y si aún pide mal, porque está pidiendo para sus propios deleites. Entonces, cada vez que una persona hace batalla para conseguir cosas que quiere de la vida, ya se ha vuelto enemigo de Dios. Someterse. Y la orden, entonces, del apóstol de Santiago es, sométase pues a Dios. Si Él quiere darle de bien, si no, sométase. Él sabe por qué le da o por qué no le da. Y deje de estar pataleando para conseguir y conseguir lo que quiere, que es lo que la iglesia de hoy en día cree que en eso consiste, la batalla espiritual. En eso consiste la batalla contra Dios, no contra el diablo. Resistir al diablo. Y termina diciendo, entonces resistan al diablo, que es quien despierta en ustedes esas ganas de ir por un deleite, esa codicia, esa envidia, esa batalla, ese pedir. No, sométase más bien a Dios y resista al diablo. Y él huirá cuando vea una actitud de sometimiento. Cuando ve eso, él huye. ¿Qué dice Pedro? Algo extraño, ansiedad. Que no lo consideremos como que vino algo extraño. Esa palabra extraño también traduce como que venga del extranjero, o sea, del enemigo, no de Dios. Que si yo considero eso, estoy pecando, porque dice que me voy a someter a la mano poderosa de Dios. También le enseña a someterse, porque es bajo su poder que está pasando todo. Nadie puede tocarme. Dice, eche toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Él no se ha descuidado, no se ha dormido, no le falta poder. No es por de malas que usted está viniendo porque el diablo metió la mano. No, Señor. Él está en el control de todo. Dios está en el control de todo con su mano poderosa. Fe. Y ahí enseña a resistir firme en la fe. Pero también enseña antes someterse. Usa lo mismo que Santiago, someterse, pero explica que es por fe. Resistir al diablo. Y repite la misma enseñanza de que hay que resistir al diablo. Solamente que los cristianos de hoy en día manejan ese resistir al diablo por fe, cogiendo ese versículo suelto sin el contexto de que atrás decía que todo venía de su mano poderosa, que Él tenía cuidado de mí y que no tenía por qué tener ningún tipo de ansiedad, pasárame lo que me pasara, porque toda la carta de Pedro habla de las pruebas, de los padecimientos, de las aflicciones, como que son un llamado de Dios. A eso es que me llamó Él. Y dice, resiste al diablo, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Cualquiera que es un verdadero hermano está padeciendo lo mismo y se está cumpliendo en él lo que le había prometido que iba a padecer. Entonces la forma de resistir al diablo es que él quiere que yo lo considere algo extraño. ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué me fue esto? Este accidente tuvo que ir del diablo y entonces tengo que reprender y hacer batalla contra eso. Y le dice, no se deje mover ahí en ese sentido, sino que confíe en Dios, sométase a Dios. Y entonces otra vez Pedro y Santiago están en paralelo. Yo lo que digo es que, como dicen los niños chiquitos cuando quieren defender a su amiguito ante otro, lo que es con él es conmigo. Como que Pedro hubiera dicho, lo que es con Santiago es conmigo. Entonces todos aquellos que no están conociendo el corazón de Dios correctamente y no están metidos en la palabra, entonces dicen, que Santiago no, y lo desechan. Entonces desechar a Pedro, y Pedro fue el que respaldó a Pablo, el que le puso la firma a que lo que Pablo dijo sí era correcto. Y no es desechar más bien sus propias actitudes, prejuicios, sospecha, malicia, murmuración, que es lo que les impide acoger la palabra. Tal como es, que es lo que dice aquí en el tema ese de la palabra, ¿no? Deseche todas esas cosas que le inculcaron a usted desde la doctrina, lo adoctrinaron en que la salvación no se puede perder y que por tanto Santiago está equivocado, y entonces yo ya llego a leerlo prevenido. En mi caso me pasó algo así. Yo cuando leí eso de que Lutero cogió y echó en una chimenea la carta de Santiago delante en público, diciendo que era una carta de basura, y que él decía no solo la de Santiago, Hebreos y otras más, que habían un poco de cartas de basura. ¿Y por qué eran de basura? Porque Santiago contradice la doctrina de Lutero. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Si mi doctrina dice una cosa y Santiago dice la contraria, ¿qué tengo que echar a la basura? Santiago. Dicen, no, lo que tenía que echar a la basura era su doctrina, porque estaba mal entendido de la Biblia. El caso es que cuando yo también
acogí en parte ese tipo de concepto, porque yo llevaba medio siglo, un cuarto de siglo creyendo así, la seguridad de salvación y estudiándola por todos lados. Entonces quise desechar Santiago y sentí que el Espíritu me dijo, lea Santiago entonces, porque gracias a Dios yo sí mantengo día tras día la palabra y podía ser corregido por Dios en eso que estaba yo equivocado. Y me mandó a leerlo y cuando lo leí mi vida como fue afectada, sacudida, confrontada, fue muchísimo. Y Dios me decía, ¿eso es palabra de Dios o no? Y me tocó agachar la cabeza. Y de ahí en adelante, cada vez que yo pasaba por la carta de Santiago, me pasaba igual. Lo terminé llamando el test de la fe, porque él empieza hablando de la prueba de la fe. Y yo veía que no solamente cómo empieza, sino que toda la carta me hace un examen de mi vida, cómo está mi estado espiritual. Fue una carta escrita para cristianos ya antiguos, resabiados, que necesitaban ser sacudidos para que fueran a la madurez espiritual. Y de ahí en adelante ya cambió todo, y después cuando vi cómo Pedro lo respalda, y luego cuando estudié a fondo todo el contenido de la carta de Santiago, que lo veremos más adelante, vi que la cosa era diferente. Estamos ante la palabra dada por el Espíritu Santo. Los tiempos finales. Habría un cuarto tema también en que se ve el respaldo de Pedro, pero más bien que respecto a Santiago, respecto al hermano de Santiago. Segunda de Pedro, Judas. Segunda de Pedro, capítulo 2, Judas. Si uno lee la carta de Judas y lee segunda de Pedro, capítulo 2, que habla de los tiempos finales, son un pasaje paralelo. Casi muchas de esas cosas son iguales. Y simplemente se complementan en cositas, pero el hecho de que Pedro hubiera escrito su carta, escribiendo muchas de las cosas las mismas, dice que esa revelación fue dada por Dios. Y no fue porque Judas, el hermano de Jesús, estuviera pensando algo diferente. Entonces el respaldo se dio completo. Pasemos a un tercer punto. 3. Santiago y la ley. Los que creían en esa doctrina, de los teólogos que creen que la doctrina de Santiago es contraria a la Biblia, que habla de la ley, que no habla, dice que la ley ya pasó y ya se fue, ya quedó por fuera, obsoleta, condenan a Santiago, critican a Santiago porque él defiende la ley. La pregunta es, ¿sí? ¿Él defiende la ley en el Nuevo Testamento? Miremos, porque eso es leer mal la Biblia, como siempre pasa. Cuando Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, llegaron algunos que enseñaban a los hermanos, 2 puntos. Si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Y se reunieron en Jerusalén los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, eso está en Hechos de los Apóstoles, que llegan a Antioquía a confundir a los hermanos, y Pablo y Bernabé, en contra de eso, de volver de tenerse que circuncidarse y cumplir la ley, y vienen y se reúnen en Jerusalén, y después de mucha discusión, dice que entonces ya decidieron reunirse aparte, solo los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, a debatir el tema, porque algunos estaban diciendo que sí, que tocaba hacer eso de esa manera. ¿Qué sucedió en ese congreso? En ese, como lo llaman hoy en día, el concilio de Jerusalén. 1. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: 2 puntos. Varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este evento en Jerusalén fue un poquito después de que Pablo escribiera la carta de Gálatas, en donde dice que él tuvo que reprender a Pedro. Y porque se estaba volviendo a la ley, en la práctica, no en la doctrina, pero sí en la práctica, como
el sustico de no seguir de la ley ante los demás que lo vieran. Pero aquí se para y defiende lo mismo que el apóstol Pablo enseña. Dice, recuérdense que los primeros gentiles que se convirtieron, Dios los usó por mi boca. Y les dio el Espíritu Santo. Dios, que conoce los corazones, dio el Espíritu Santo y no hizo ninguna diferencia entre gentiles y judíos. Solamente por la fe purificó sus corazones. No hubo necesidad de nada más. Y les pregunta, ¿por qué quieren tentar a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ojalá aprendiéramos a temer más cuando el apóstol Pedro habla de ese tentar a Dios. Él lo usó 2 veces. La primera vez cuando Zafira, ¿cómo era que se llamaban? Ananías y Zafira, hicieron una trampa, vendieron una casa y solo querían una parte y decir, nosotros dimos todo para que la gente viera. Dijo, ustedes están tentando a Dios al mentir al Espíritu Santo y cayeron muertos. Y aquí le está diciendo lo mismo, ustedes meten la ley y ya saben el juicio de Dios cuál es. Quedan muertos espiritualmente, poniendo un yugo que nadie, ni los gentiles ni los judíos, no han podido nunca. Más bien creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. Era por la fe, por la gracia. Es exactamente la misma doctrina entonces del apóstol Pablo. 2. Y Jacobo dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, Después de esto, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y mi nombre será invocado sobre los gentiles, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Bueno, entonces se para y que dice que las palabras de los profetas habían dicho eso, que era el caso del profeta Amós, que iba a llegar un momento en que iba a reedificar el tabernáculo de David que está caído y lo levantaría para que el resto de los hombres buscaran al Señor. ¿Qué significaba esto del tabernáculo de David? Algunos dicen, no, pues debe ser el Mesías, que volvió a levantarse. No. Cuando en un momento el pueblo ha pecado tanto, y los sacerdotes también, que Dios permitió que en una guerra los filisteos se robaran el arca. Sacaron el arca pensando que con el arca tendrían el respaldo de Dios. Dios dijo, no, si no caminan, por mucho que usted saque el arca y hable de la unción y las cosas, no va a tener el respaldo de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Se la llevan, pero Dios castiga a los filisteos y les toca devolverla con la cola entre las piernas, como dicen en el mundo, y la reciben y la guardan en una casa. Nunca la volvieron a llevar al tabernáculo de Moisés, que era la ley, representaba la ley. Entonces, ya en la ley no volvió a estar el arca, que era la presencia de Dios. Hasta que llega el reino de David, inmediatamente dijo, nosotros olvidamos el arca, venga para acá, y conquistó Jerusalén porque Dios le mostró que era en Sión donde tocaba hacer las cosas. El monte Sión es donde fue edificada Jerusalén al comienzo, y ahí levantó un tabernáculo, una carpa, diferente a la de Moisés, y dijo, y traigamos el arca. Y entonces se fueron en fiesta, cantando las doncellas con los músicos y todo esto, y cantores, y lo llevaron a ese tabernáculo en donde la gente adoraba de forma directa. O sea, era en contra de la ley. La ley nunca podía permitir que nadie ni viera el arca. O sea, estaba encerrada detrás de un velo y que no entraba sino el sumo sacerdote una vez al año. Los demás nadie entraba allá, nadie podía saber nada. Dios estaba en lo oculto. Mientras que aquí va en forma directa, era toda la alabanza y todos los salmos que compuso David. Fueron ahí, delante de Dios, en la presencia de Dios directamente. Cualquiera podía llegar directamente a adorar a Dios, a significar el tabernáculo de David. O sea, el tabernáculo de David está diciendo, es contrario a la ley, lo que dice Hebreos. El judaísmo era como el lugar santo, el cristianismo es el lugar santísimo, donde ya entro directo a la presencia de Dios y no quedo limitado por la ley. La ley no lograba entrar, quedaba todavía en tinieblas frente a Dios, a la presencia de Dios. Entonces dice que eso iba a repararse, ese tabernáculo de David, de esa manera espiritual de ir directo con Dios. Y eso fue lo que enseñó Jesús, lo que enseña el nuevo pacto.
para que el resto de los hombres, o sea, para que ahora sí entren todos los que no son judíos. Estaba profetizado desde Amós. Y luego dice algo más que estaba profetizado. Y mi nombre será invocado sobre los gentiles. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que el nombre del Señor durante estos 20 siglos ha sido invocado es sobre gentiles, no sobre los judíos. Porque ellos ya no están caminando, rechazaron al Mesías y están creyendo que todavía con la ley pueden lograr algo y no tienen nada. Una cosa similar había sido dicha en un salmo, que a mí siempre me impresiona, porque yo me preguntaba cómo es posible que los judíos no hacían romerías anuales, al menos hasta el Sinaí. Yo creo que el Sinaí deberían haberlo considerado un lugar sagrado, valioso, ahí recibieron la ley, entonces de vez en cuando hacer peregrinaciones hasta allá, ir y volver, porque era darle el reconocimiento al Dios del Sinaí. ¿Por qué nunca? Tanto que ellos nunca supieron dónde quedaba el monte Sinaí. Después de Cristo, es cuando, como 200 años, no, 400 años después, comienzan a buscar dónde quedaba eso, y entonces unos cristianos dijeron, es aquí, es este monte. Otros dijeron, no, es ese otro. Hay como 4 interpretaciones diferentes de cuál de todos exactamente es el monte Sinaí, aunque uno de esos quedó como el aprobado oficialmente, creo que era la mamá del emperador Constantino, y ahí quedó. Pero la verdad todavía las otras teorías están ahí, nadie sabe. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que los judíos hubieran olvidado el Sinaí? ¿Por qué? Y en ese salmo dice que no, es que Dios ya se fue del Sinaí. Salmo 68, 2 puntos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Así empieza el salmo con la misma frase que usaba Moisés. Cada vez que tenían que marchar, apenas empezaron a marchar, él decía esa frase y empezaba a moverse la nube y empezaba a ir detrás de eso todo el pueblo. Siempre hacían eso. Entonces Dios no se quedó en el Sinaí, él se levantó y se fue y avanzó. 1. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Puntos suspensivos. 2. Pero tú, oh Dios, saliste por el desierto delante de tu pueblo. Puntos suspensivos. 3. El Señor viene del Sinaí a su santuario, al monte que deseó Dios para su morada, pues Jehová habitará en Sión para siempre. Puntos suspensivos. 4. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Puntos suspensivos. Entonces este salmo está contando que el Sinaí no era lo sagrado era él, Dios. Y cuando estuvo en el Sinaí, tembló ese monte delante de Dios. Pero luego de eso salió por el desierto. Ese salmo pues tiene más frases, pero las frases claves para entender a qué está refiriéndose están ahí. Y dice, y el Señor salió del Sinaí a buscar su santuario, el lugar que él había escogido. Y los demás montes les daría envidia, dice, pues ustedes lo miran al monte que él escogió para su morada. Y luego dice, porque Jehová habitará en Sión para siempre. Y Sión, dijimos, era el monte en el que estaba habitando, fue edificada Jerusalén. Entonces, claramente en este salmo, David decía todo esto, y también dijo lo que sucedió el día en que él llevó el arca a Sión. Al fin ya se cumplió, entonces la presencia de Dios no terminó en Sión. Dice, los cantores iban delante, los músicos detrás y en medio de las doncellas con panderos. Ese fue ese momento en que iban marchando con el arca hasta llegar allá. Entonces está diciendo, físicamente Dios se fue del Sinaí y ahora está en Sión. Por eso que los judíos, ¿para qué iban al Sinaí? Si el Sinaí no significó nada, era Dios. Lo que importaba era Dios en dónde está. Y eso en el sentido físico y en el sentido simbólico, profético. El Sinaí representaba la ley, pero Sión representa el Evangelio. Con David, o sea, con el Mesías, y representaba la relación directa con Dios, mientras que la otra era la relación con unas leyes que tocaba cumplir. Y con un intermediario. Entonces, ahí está claro que Jacobo nunca estuvo pensando en la ley de Moisés. Cuando él se paró a vender, dijo, no, es que está escrito que es el tabernáculo de David, no el de Moisés, no el de Sinaí, no, estamos en otra cosa. Y ahí van a estar los gentiles. Entonces él dijo, no se deben inquietar a los gentiles. La ley del rey. Así llama Santiago en la carta cuando habla de la ley. Los pasajes en que hablan de la ley que la gente critica. ¿De qué está hablando? Él le llama la ley real, traducen ahí,
Pero la palabra real en castellano tiene dos significados, entonces es ambiguo para nosotros saber a qué se trata. Una cosa es cuando algo es real, que existe y no es ficticio, entonces uno dice esto es la ley real. La otra es la palabra real que viene de la realeza, del rey, y la que usa el idioma original griego es la del rey. Entonces, él no estaba hablando de la ley de Moisés, sino la ley del rey. También le llama la ley de Cristo, le llama Pablo, o la ley, o sea, la palabra Cristo es Mesías, entonces podríamos llamarla la ley del rey Mesías, como lo llaman los judíos. Al Mesías lo llaman el rey Mesías. Ah, bueno, ya que ustedes creen en el rey Mesías como lo más grande que va a existir, y que existe, pues porque sabemos que ya llegó, esa es la ley más grande de todas y no la ley de Moisés. Era la ley del rey Mesías. ¿Qué más dice en ese mismo texto en el que habla de la ley del rey? No matarás, no cometerás adulterio. Cuando él está defendiendo eso, dice, pero acuérdense que la ley dice no matarás y no cometerás adulterio. Entonces uno dice, pero un momento, está hablando de los 10 mandamientos, o sea, de la ley. No, está usando, Santiago siempre se ha dicho que es el mejor comentario que hay al Sermón del Monte. Y algunas frases de Jesús, pero principalmente las del Sermón del Monte. Y Jesús en el Sermón del Monte les dijo, yo vengo no a abrogar la ley, sino a traer el cumplimiento de la ley. Tiene que cumplirse todo. Dice, por ejemplo, allá decía no matarás, pero yo aquí les digo otra cosa diferente. Con solo que usted se enoje, con solo que usted insulte a su hermano, que lo aborrezca, usted ya es un asesino. Lo mismo allá fue escrito, no cometerás adulterio. Con solo que usted mire a una mujer para desearla, usted ya es un adúltero. ¿Qué está diciendo entonces? Santiago está refiriéndose a estos dos mandamientos, los mismos dos que usó Jesús de ejemplo, como para que nosotros siguiéramos analizando los demás mandamientos y encontrarle su verdadero sentido más alto, el del corazón, y no el de simplemente una conducta de matar o cometer adulterio. Y la evidencia de que Santiago recuerda eso del Sermón del Monte para que ellos que tenían tan fresco Mateo, que era el único evangelio que estaba escrito para esa fecha, supieran que se refiere a interpretar correctamente lo que Jesús enseñó, es por lo siguiente. Tú no cometes adulterio, pero sí matas. Le está diciendo a los cristianos, es verdad que usted no comete adulterio, pero usted está matando. ¿Por qué? ¿A qué hora matan los cristianos? ¿De qué se está hablando? Está hablando en ese contexto de cuando llega a su congregación un rico y un pobre. Y si usted pone al rico por encima y al pobre por debajo, usted ya está matando. O sea, está dándole el mismo significado espiritual que Jesús usó, que era con solo enojarme, con solo menospreciar al hermano. Juan también decía, con solo no amar al hermano, aborrecer al hermano, usted es un asesino. Entonces aquí no está hablando del matar literal, sino del de más arriba espiritual del nuevo pacto. Pecar contra un mandamiento igual pecar contra todos. Entonces cuando habla de esa ley, dice que en esa ley pecar contra un mandamiento es pecar contra todos. Ahora, en la otra ley también, en la ley de Moisés, no. Allá no se aplicaba esa regla. Si usted roba, comete un pecado contra robar, pero usted no por eso me puede acusar a mí de asesino. Pequé contra todo, yo ya soy un asesino y un adúltero porque robé. No, eso no es válido. Pero en la ley de Cristo, la del Sermón del Monte, que es mi corazón, que cuidado mis actitudes, mis intenciones, mi integridad, mis motivos, mis deseos, todo lo que hay por dentro del corazón tiene que ser tratado de ser un corazón íntegro, un corazón puro. Entonces, si usted en algo del corazón tiene su intención mala, como aquí con lo del rico y el pobre, aunque en otras cosas del corazón esté bien, no, su corazón está mal. Simplemente pecar contra cualquier cosa del corazón ya es pecar contra el corazón. Ya no tiene un corazón íntegro, y el que no tiene un corazón íntegro, el que no tiene una justicia mayor que los escribas y fariseos, que eran las conductas rectas, las conductas religiosas, pero no el corazón, eso no entra al reino de los cielos. La ley perfecta. Santiago también llama a la palabra de Jesús la ley perfecta. Nacimos por la palabra de verdad. Y en el contexto en que la llama la ley perfecta está hablando de que nacimos por la palabra de verdad, que dijimos que es la palabra del Evangelio con la que yo nazco. O sea, él no está hablando para nada de la ley del Antiguo Testamento, es con la que yo nazco de nuevo, que es la palabra de Jesús. La palabra sembrada en nosotros nos puede salvar. Y dice que la palabra injertada, traducen ahí, que es sembrada en el interior. Y eso es la misma parábola del sembrador. Él está haciendo referencia todo el tiempo a Jesús. Esa es la que nos puede salvar. Pero solo si somos hacedores y no tan solo oidores. Y así termina el Sermón del Monte Jesús también.
No sean tan solo oidores, sino sean hacedores, porque es edificar sobre la arena y no sobre la roca. Entonces, él está refiriéndose a las palabras de Jesús para nada. Aunque use la palabra ley, no está hablando de la ley del Antiguo Testamento, sino de la ley perfecta. Y en el Antiguo Testamento había un pasaje, otro salmo similar. Salmo 19. 2 puntos. La naturaleza revela a Dios, pero la palabra es la que lo revela fielmente. Este es como el resumen de ese salmo. Dice, sí, los cielos cuentan la gloria de Dios, el universo entero muestra las maravillas de Él. Entonces, cuando uno estudia la naturaleza, la ciencia, cualquiera que lo estudie con un corazón recto, se da cuenta que hay un diseño, que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios es eterno, un Dios sabio que hizo todo esto. Pero ¿revela todo lo que es de Dios? No. Revela la existencia de Dios, el poder de Dios, la creación de Dios, la eternidad de Dios. Pero, por ejemplo, ¿revela la justicia de Dios? ¿O el amor de Dios? No, no necesariamente. Pues hasta revela lo artístico que es Dios por lo hermosa que es la naturaleza. Pero la justicia no, porque uno ve que un león se come a otro animalito. Entonces, ¿dónde está la justicia? Y cosas así. Entonces dice, la que revela fielmente, y usa el término fiel, el corazón de Dios, la manera de Dios, el carácter de Dios y lo que Dios exige, es la palabra. La pregunta es, ¿cuál palabra? En ese Salmo 19. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y cuando habla de la palabra usa este versículo que después Romanos lo vuelve a usar para referirse a la evangelización de la gran comisión que los cristianos tenían que cumplir. No para la naturaleza ni para la Biblia, para la ley, sino para el evangelio predicado por todos. Entonces, claramente los del Nuevo Testamento entendieron que ahí estaba refiriéndose era al nuevo pacto, al evangelio. Y lo sigue diciendo. La ley perfecta de Jehová es la que convierte el alma. Puntos suspensivos. El testimonio fiel de Jehová es el que hace sabio al simple. Puntos suspensivos. El precepto puro de Jehová es el que alumbra mis ojos. Puntos suspensivos. Y así me haces entender mis propios errores y me libras de los que me son ocultos. Puntos suspensivos. Me preservas de las soberbias para que no se enseñoreen de mí. Haces que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. Entonces seré íntegro y estaré limpio de tanta transgresión. En la Reina Valera traducen, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Pero la traducción también podría ser, la ley perfecta de Jehová es la que convierte el alma. La ley de Moisés no convertía el alma, simplemente convierte mis conductas. Ya no mato ni robo, otras cosas, pero mi alma, puedo seguir malo, puedo seguir malvado, puedo seguir envidioso, puedo seguir tacaño, cosas así. Pero la ley de Jesús, esa sí es la que transforma mi vida interiormente. Entonces, cuando Santiago dice que habla de la ley perfecta, está haciendo referencia también a este salmo. ¿Cómo la asocia con lo que Jesús enseñó? Ese sí es el testimonio fiel de Jehová. La ley no fue el testimonio fiel. El testimonio fiel está dado es por Jesús. Él fue el que, viéndolo a Jesús, veíamos a Dios. Porque su carácter fue perfecto, íntegro, como el del Padre. El precepto puro de Jehová. El otro no es tan puro. ¿Qué me hace sabio a mí el saber que los sacerdotes tenían que usar los calzoncillos de una clase? O que para hacer un sacrificio primero se le hacía no sé qué cosas, luego se quemaba aquí, luego se regaban allá las cenizas en otro lado. Un poco de procesos, eso me hace sabio a mí. No, lo único que lo hace sabio a uno es el Nuevo Testamento. Eso sí me revela bien lo que espera él de mi vida. Y me revela lo oculto. Y entonces empieza a decir, ¿qué hace él? Alumbra mis ojos, me hace entender mis pecados ocultos, mis propios errores, que yo no veo. Y ese no es el proceso de todos los que caminan con Dios en su palabra. La palabra del nuevo pacto, que llega como una espada y destapa todo lo que hay por dentro. Me preserva de las soberbias para que no se enseñoreen de mí. Donde quiera que yo me ensoberbezca, la palabra viene y da garrote. Cuando uno simplemente estudia teología, el conocimiento envanece. Pero cuando uno está en la palabra, donde el Espíritu me habla, Él no me da chance de que me envanezca, sino que me mantiene siempre agachado. Siempre golpeando para que la gloria sea únicamente de Dios. Y hace que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Es allá en mi corazón. Y entonces sí seré íntegro y estaré limpio de mucha transgresión, de tanta transgresión.
Entonces lo que hace la ley de Jehová es que me hace íntegro. La integridad sí es parte del nuevo pacto, no el antiguo. El antiguo me hacía recto, pero no íntegro, que traducen en el Antiguo Testamento como perfecto, recto y perfecto. Los ponen en paralelo. Recto es el que mis comportamientos, sí, yo no robo ni mato ni le hago mal a nadie, pero eso no sirve para nada. Si mi corazón no es íntegro, no hay nada de doblez, de intenciones, de otra cosa distinta, de motivos, de saber para dónde voy con las cosas, entonces no. De eso se trata la ley perfecta de Jehová, de la que está hablando Santiago. La ley de la libertad. También la llama la ley de la libertad, tanto en el pasaje anterior como en otro pasaje más en que vuelve y repite lo de la ley de la libertad. También ya Pablo había dicho algo similar. Pablo, ya somos libres de la ley, pero yo no estoy sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Esa parte es bien importante. Dice, yo me presento a los que están bajo la ley como si estuviera bajo la ley de Moisés, pero yo no estoy bajo la ley. Y luego dice, y me presento a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, pero no, yo no estoy sin ley. Yo estoy bajo la ley de Cristo, la ley del Mesías. O sea, todo lo que él enseñó en el Nuevo Testamento es lo que es la ley. También decía lo siguiente. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese término ley también puede significar régimen. O sea, sometido al gobierno del Espíritu de vida, es que yo soy libre del régimen del pecado y por tanto de la muerte. Algunos toman eso es como solo para los profetas que escuchan al Espíritu Santo diciendo cosas. No, eso es el de la sabiduría día tras día en la palabra, que me corrige el corazón, que me corrige mi soberbia, que me corrige mis intenciones, que me destapa lo que hay en mi corazón, que es engañoso más que todas las cosas, para que yo tenga un corazón puro, un corazón íntegro. Esa es la ley del Espíritu de vida y que me libra la ley del pecado. El resto yo seguiré esclavo del pecado. Entonces eso sí libertad, me libra, la ley de la libertad. Por eso decía antes, soy libre de la ley, pero estoy bajo la ley de Cristo, y aquí soy libre de la otra ley, la ley del pecado, el régimen del instinto pecaminoso que hay dentro de mí, que es el que me lleva a la muerte. La gente cree que con el perdón de pecados ya tengo vida eterna. No, es cuando yo soy libre del régimen del pecado, dejo de estar gobernado por el pecado, que tendré vida eterna y me librará de la muerte. Seremos juzgados por la ley de la libertad. Y eso es lo que Santiago dice, que vamos a ser juzgados finalmente por esa ley. O sea que esa ley no es para tomarla superficialmente, no se refiere a la ley de Moisés, sino a esa ley de la libertad. Y Jesús había dicho algo similar. Jesús, : yo no juzgo ni al que me deseche y no recibe mis palabras, ni al que sí oye mis palabras pero no las guarda. Ellos tienen quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados en el día final? ¿Por la ley? Dicen, no, por la palabra que yo hablé. Ella es la que les va a juzgar a ustedes en el día posterior. La palabra más importante. En la ley nunca dice que eso sirve para salvación. La ley de Moisés jamás dijo salvación, sino si usted cumple la ley le va bien aquí en la tierra, y si no la cumple le va mal en la tierra. Pero las palabras de Jesús siempre decían era, ¿le trae salvación o no salvación? Si usted me desecha, no recibe mis palabras, yo no lo voy a juzgar. Y él no lo juzgó en ese momento. Y dice, si usted oye mis palabras, y sí, usted es un cristiano, pero no las guarda, tampoco lo voy a juzgar. Pero en ese día van a ser juzgados por la palabra. Que es lo mismo que decía Santiago. Está recordando las frases de Jesús. Santiago está muy pegado a lo que Jesús dijo. La ley de libertad, esa es la que me va a juzgar en el día final. Juzgar a la ley. Y la otra es la frase en donde él dice, si usted está murmurando de su hermano, usted está juzgando a la ley y murmurando a la ley. Y entonces, ¿cómo así? Entonces, otra vez defendiendo la ley. ¿De cuál ley está hablando Santiago? No juzgar al hermano porque estaría juzgando a la ley, pero uno solo es el dador de la ley y el juez, el único que puede traer salvación y traer perdición. Entonces, la pregunta es, ¿en la ley de atrás de Moisés era pecado juzgar? Porque dice, no juzgue porque usted estaría metiéndose con la ley. No. En la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, no está pecado juzgar. El problema es que no lo leen bien. Leen solo la frase donde Jesús dice no juzguen, pero no en las demás en que dice sí juzguen.
Entonces es saber juzgar, saber qué juzgar y saber cómo juzgar, con qué corazón se juzga. Porque Pablo dice claramente que debo juzgar las conductas de los hermanos. Dice, si este tipo se llama un hermano y viene y es un borracho, un adúltero, o sea, su estilo de vida es otra cosa, con él ni siquiera coma. Y usted no puede juzgar a los de afuera, dice. Sí, los de afuera se van a ir para el infierno todos, ¿para qué los juzga? De que es que hay unos más buenos que otros, unos más honestos y unos políticos más corruptos, unos más violentos y los otros más amables. No, ambos se van para el infierno. No puede juzgarlos a ellos. Pero sí juzgue a los de adentro, dice el apóstol Pablo. Entonces sí puedo juzgar las vidas de las personas, de cómo están, que es el estilo de vida en lo externo. Lo mismo puedo juzgar las profecías. Dice, todos pueden tener derecho de profetizar y los demás juzgan si esa profecía es o no es de Dios. Lo mismo juzgar las doctrinas. Él me dice que yo no puedo comer entero y dice, cuidado, tengo que tener discernimiento. Y discernir viene de la misma palabra juzgar. Es derivado de ese mismo verbo. Entonces, tengo que juzgar lo que es doctrinas, profecías, conductas. Pero actitudes del corazón, de eso es que se trata el sermón del monte, el corazón. Las actitudes del corazón yo no las puedo juzgar. Yo no puedo saber si alguien hizo algo malo porque es un súper malvado o lo hizo algo malo por una caída puntual. Sí, le puedo decir, eso que hizo malo está mal. Hasta ahí puedo llegar. Pero mirar eso es como alguien ponía un ejemplo. Supongamos que una viejita que ha sido una persona buena, dulce, mansa toda su vida, de pronto suelta la grosería más grande, la furia, hijo de tantas. Uy, eso para que lo diga es porque algo pasó y está llena de amargura para que ella atreva a decirle a alguien así. Pero de pronto un gamincito, un desechable, como lo llaman aquí, una persona de la calle, se convierte a Cristo y al otro día está clavando una puntilla y se pega el martillazo en el dedo y suelta la misma palabra, hijo de tantas. Entonces, ambos dijeron, en cuanto a las conductas de la grosería, el pecado es el mismo. Pero en cuanto al corazón, pues el gamincito está apenas empezando, todavía es entendible y está tan acostumbrado a hacerlas que es un proceso que va poco a poco Dios quitándole esa manera de hablar. Pero mientras que la otra persona tuvo que tener mucho odio, mucha rabia para decir eso. O sea, su corazón está en un pecado mayor. Entonces, pero eso solo lo sabe Dios, qué tanto el corazón está o no está. Por eso es que yo no puedo juzgar el corazón de la gente. Yo puedo juzgar sus conductas. Pero es posible que alguien una conducta de esta persona fulana, a la que yo le reprendo su conducta, su corazón no sea tan malo como el mío, aunque tenga conductas menos malas. Entonces, en ese sentido dice, cuidado, usted se pone a dárselas de juez, porque usted no puede. Eso es como si de pronto, digamos, se ve bien clarito, la evidencia es cuando un ejemplo más que sucede a cada rato. Alguien ve que el pastor está cayendo en adulterio, y lo denuncia. Ese pecado es así. Y enseguida toda la iglesia sale a defender al pastor. Usted no puede juzgar. Usted está criticando y juzgando al pastor. Y como me decía alguien cuando le dije, mire, esto y esto es usted, su vida espiritual. Dijo, usted me está juzgando sin misericordia, que es una frase de Santiago. Dice que recibirá juicio sin misericordia. Y yo me preguntaba, bueno, aquí hay dos personas. Una que está denunciando el pecado y reprendiendo el pecado. Y la otra que está juzgando, y está diciendo que el otro está juzgando, que está criticando, que es el colmo, que usted juzga sin misericordia. Y la pregunta, a la luz de la Biblia, ¿cuál de los dos sí está juzgando y cuál no? El reprender un pecado y denunciar un pecado que sucede en hechos concretos, en conductas, eso es lo que hay que hacer. Él nos llama a exhortarnos unos a otros cada día, a reprender y redarguir el pecado. Pero el otro, el que está diciendo usted está juzgando sin misericordia, ese sí está juzgando. Y es lamentable que la iglesia toda le come cuento es al otro y no al que hizo lo correcto, sino al que no hace lo correcto. Porque ya está juzgando que lo hizo sin misericordia. Jeremías reprendió. ¿Y en dónde dice que no tuvo misericordia? Lo reprendió de parte de Dios. Reprendió, dice que andaba llorando y clamando por su pueblo, pero lo reprendió. Y le habló tan duro como ningún otro profeta. Entonces hablar duro, reprender duro, eso no garantiza que mi corazón odie a la persona y solo quiera la condenación de la persona, quiera llevar a alguien. Me decía, es que usted es un profeta de juicio, ahí fue donde salió la palabra esa, y no un profeta de amor, porque usted quiere es que se condenen. Entonces, él ya está diciendo que es que yo quiero que se condenen. No sé, cuando uno dice en la Biblia que los falsos profetas sí quieren que la gente se condene, y entonces les hablan bonito, les hablan suave, Dios está con ustedes, Dios los bendice, o sea, los deja seguir como van, diciéndoles que Dios está con ellos, que así los ama y los ve lindos, los ve hermosos, y con eso los deja caminar allá, seguir en su pecado.
Pero el verdadero profeta, porque quiere que se salven, es que los reprende y los habla duro. Entonces, ojo con no entender ese punto. El que está diciendo usted está juzgando, está criticando porque denuncia un pecado, ese sí está juzgando al primero. El primero es el que hizo lo correcto, el segundo es lo que llama la Biblia un escarnecedor. El escarnecedor es el que reacciona cuando es reprendido, poniéndose en contra y enemigo de aquel que reprende. Esto es lo que llama escarnecedor en la Biblia. Hoy en día llaman escarnecedor al que reprende. Hoy en día torcieron totalmente la Biblia. Y por eso llaman profeta de juicio y no entienden que así no son las cosas. Y dice, usted se pone a dárselas de juez de la ley cuando usted debería ser un hacedor de la ley y apenas obedecerla, porque el dador de la ley es otro y el que va a juzgarnos es otro. Entonces más bien calle la boca. ¿Pero de cuál ley? De la ley del corazón, de la ley del rey, la ley perfecta, la ley de la libertad. Entonces no hay en Santiago ni la menor huella, menor rastro de que él está defendiendo la otra ley, la ley de Moisés. Él está enfocado en la ley de Cristo, solamente.